Entonces estamos en esta tarde con Javier de Flautas Étnicas. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes también por la propuesta, así que el agradecido soy yo también. Genial, muchas gracias. Y vamos a estar hablando aquí un poquito de estas maravillas que tenemos aquí en la mesa. Quisiera partir, si pudieses presentarte, decir a lo que te dedicas, a grandes rasgos, ¿quién eres tú? Buenísimo, bueno, mi nombre es Javier Aguilar Lorca, y hace ya 10 años aproximadamente que fue un lugar donde descubrí la lutería. Yo comencé esto en un diplomado de musicoterapia. El viaje comienza cuando tomé la decisión de dedicarme a nivel profesional a, entre otras cosas, también ayudar a la gente de una forma terapéutica con la música y los sonidos. Y en el recorrido de ese curso fue donde descubrí, por decirlo también de una manera, las manualidades y en este caso el oficio de la lutería, donde conecté, digamos, el trabajo con las maderas, el trabajo con, podríamos decirlo, es como una carpintería sonora. Y bueno, desde ese momento ya que logré empezar a fabricar instrumentos y, digamos, ya terminando ese primer año de recorrido, es que ya había fabricado algunas flautas y las empecé a llevar a donde amigos cercanos, círculos, digamos, de músicos, y cada vez me empezaron a preguntar más si las vendía, dónde estaban estas flautas, de dónde eran. Entonces empecé a compartir con la gente este arte y fue ahí en ese año donde decidí armar el taller, y desde ese año que lo llamé Flautas Étnicas Lutería. Me regalaron una quena, me acuerdo, y comencé a tocar algo de quena, en paralelo con los estudios musicales de guitarra. La quena fue el primer instrumento como que ya lo tuve en mis manos y me conecté y empecé a tocar algunas melodías. Posterior a eso, en otro lugar, también con unos amigos, conocí un saxo andino, que son estos saxos que venden en las ferias. Son unas cosas como de este porte. Y con ese saxo andino también estábamos una noche de verano tocando música en una playa, y de repente llega a mis manos ese instrumento y fluyó también muy, digamos, muy rico, muy espontáneo, entre medio de las guitarras. Yo hacía improvisaciones con la flauta y yo me sentí muy bien. La verdad que puedo decir concretamente que hubo una conexión ahí muy buena con el instrumento. Y la gente, los músicos con los que estábamos también, todos sorprendidos de, en verdad, si había tocado antes, no, primera vez que agarro esta cuestión, y wow, se generó algo bien musical, bien entretenido, interesante. Y esos fueron, digamos, las primeras conexiones, por las cuales yo siempre de ahí quedé muy ligado, digamos, al mundo de los vientos, por lo que después de esa experiencia, yo creo que unos 3-4 años después, fue donde tomé la decisión de estudiar este diplomado de musicoterapia y dedicarme ya a nivel profesional. Digamos, la idea inicial era dedicarme a ser sonidoterapeuta. No había imaginado en mi cabeza que iba a terminar haciendo una empresa, una fábrica, un taller de lutería, de construcción de instrumentos. Bueno, voy a aprovechar la instancia hasta que tengo acá al frente, que es el shakuhachi o shakuhachi. Ya esta flauta fue una de las primeras que conocí en este recorrido de musicoterapia, de instrumentos, digamos, curativos. Y este instrumento, bueno, viene del Japón, y su origen, digamos,
remonta de una cultura, de un pueblo que practicaban el Zen, ya el budismo Zen, la meditación Zen actualmente, y este instrumento nace de una extensión de la meditación Zen, ya, y lo llevaban a un Zen soplado o Sui Zen. Entonces fue una nueva forma de practicar la meditación Zen a través de un instrumento, a través del sonido del soplido, que conecta entonces una instancia meditativa respiratoria y el sonido en sí también que produce el instrumento. Originalmente no tenía orificios, ya era simplemente una caña y había que hacerla sonar. Y el viaje consistía entonces en hacer sonar este instrumento y en su sonido vaciar la mente. Un viaje del vaciaje de la mente, de los pensamientos, a través de la instancia de hacer sonar un instrumento. Bueno, ese sonido del shakuhachi. Lo que comentaba hace un poco, el tema de tú entraste a este mundo por tu interés por las terapias, por querer hacer terapias con sonido. En ese sentido, ¿cómo crees tú que este instrumento trabaja en ese aspecto, en el aspecto terapéutico? Buena pregunta. Bueno, hablar en general de los vientos, de las flautas como terapéuticas, es algo que creo que es muy utilizado y reconocido en el campo de la sonoterapia y de la musicoterapia. Entonces, en general, los vientos cumplen una función muy útil en lo que es una terapia de sonido, ¿ya? Yo he experimentado harto con las flautas y he logrado entender que ayudan mucho a el proceso emocional, ya como el proceso de depuración emocional. Por este uso del viento, que en sí mismo el viento, el aire, es como un limpiador. Ya por eso a nivel emocional tiene una función bien interesante y un uso práctico en el digamos
proceso de limpieza de emociones, ¿ya? Ahora, cada flauta, en este caso por ejemplo, comenzando con el shakuhachi, además de esas virtudes que podemos hablar que están en general, digamos, en todos los vientos, por ejemplo, esta flauta es muy meditativa, ya, o sea, induce su sonido, automáticamente transporta a algo oriental, más allá que conozcas o no del mundo oriental o de este instrumento, se puede entender que su sonido, yo ahora lo toqué de una forma bastante relajada, pero tiene una forma particular de tocarse este instrumento que produce cortes. Es como las historias cuentan ahí como que tú eres el samurái cortando con su daga el bambú. Entonces tiene sonidos muy sac, que eso en un espacio meditativo puede producir, o sea, lo terapéutico ahí es que el instrumento te favorece y facilita hacer un viaje meditativo donde tú puedas utilizarlo para cortar con patrones de pensamiento, en este caso está muy ligado al zen, para meditar en sí mismo en el instrumento, conectarte con tu respiración, generar entonces así una meditación respiratoria, viajar a través del sonido y ocuparla para desprender de ti aquello que tú quieras desprender, así lo terapéutico puesto en lo que no, en sacar emociones, en sacar patrones limitantes, en meditar cortando digamos dolencias físicas, mentales, problemas, ataduras, digamos, que estén ahí en la mente, en el inconsciente. Javier, ¿hay algunas terapias o dentro de la misma sonidoterapia o musicoterapia plantean que ciertas escalas musicales beneficiarían para ciertos aspectos? No sé, escalas pentatónicas, hay unas escalas que son de Turquía, esto mismo por ejemplo que tú hablas desde de la India. ¿Tú sientes o en tu experiencia crees que pueda haber alguna escala que pueda servir para alguna cosa mejor que otra? Y si es así, ¿qué escala sería? Mira, yo esa pregunta te la puedo responder de lo que he estudiado y aprendido de la música india, que hay esa digamos, riqueza que tiene la música india y todo ese desarrollo permite responder eso de forma muy concreta. En la India el concepto musical lo llaman ragas, ¿ya? Para que se entienda, ragas es, por decirlo, para que se entienda como canciones, ¿ya? El nombre general de decir canciones. En verdad significa algo que tiñe tu mente, ¿ya? Raga es un color, una textura que tiñe la mente de la audición. Y esa tintura, ese color, eso que tiñe la mente, está marcado por una escala, ¿ya? Entonces hay muchos ragas, por lo tanto hay muchos colores o muchas formas de teñir la mente del auditorio, ¿ya? Entonces, digámoslo así, hay muchos ragas, hay muchas canciones distintas, cada una con una escala diferente, y cada una con una escala diferente provoca emociones distintas. La India tiene muy marcado emociones diferentes, momentos del día diferentes también, momentos del día, digamos, las mañanas, las tardes, las noches, y ahí donde entra una escala u otra, dependiendo de entonces el momento del día y de qué emociones está asociado. Entonces, en ese sentido, hay emociones de alegría, hay emociones de amor, hay emociones de paz, hay emociones de ira, hay emociones de heroísmo, hay emociones de devoción, hay emociones de erotismo, ¿ya?
Entonces, con esto del tema de las emociones, que uno le puede dar un uso práctico a nivel sensitivo a las escalas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una escala, te lo voy a mostrar acá. Una escala pentatónica. Una escala pentatónica puede ser alegre o también un poco más triste, pero en general la escala pentatónica mantiene una armonía, digámoslo así, y una cierta alegría intrínseca en las escalas pentatónicas. Una cierta melancolía, como dos cosas, cierta melancolía, pero también una profundidad también. ¿Cierto? Una cierta melancolía, una cierta profundidad y también una cierta alegría, porque dependiendo si la pentatónica es mayor o menor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto es una escala pentatónica que está en un raga. Entonces suena así. Entonces, eso provoca una escala pentatónica. Son como unas escalas saltarinas. Si toco algo más rápido, por ejemplo. ¿Ya? Ahora voy a hacer, por ejemplo, otra pentatónica que tiene otro matiz. Entonces, ahí te das cuenta que ciertas escalas, una pentatónica, por ejemplo, provoca, como te contaba ahí, una cierta sensación de alegría, pero también a la vez de melancolía. Alegría, melancolía, con unas notas de emoción. ¿Cómo influye también el ritmo en el que se toca? ¿Cómo influye también el ritmo? Ya, entonces, bueno, te estaba contando de las escalas y de la diferencia que hay entre una escala y otra y de efectivamente cómo influyen en el cuerpo, en el pensamiento, a nivel emocional, una escala y otra. Por ejemplo, ahora voy a tocar una escala que es, a ver, digamos, esta escala viene de un raga, ¿ya? Que tiene una escala que tiene más semitonos, o sea, tiene quebraturas como lo que hablas de nombre, como las escalas turcas. Y esta canción se remite a un horario como antes del amanecer, todavía está oscuro, ¿ya? Entonces tiene emociones un poco de miedo, ¿ya? Provoca eso. Entonces, por ejemplo, ¿veamos cómo suena?
cambia muchísimo. Mira, te estaba hablando del miedo, efectivamente, porque, claro, porque ese raga es de esa hora de la mañana, de las 5 o 6 de la mañana, cuando todo está oscuro, y es el momento en el cual va a amanecer. Por lo tanto, ¿qué está pasando ahí? Digamos, esto hablan las pinturas y los mitos de India, que en ese momento el humano se va a encontrar con la divinidad, porque va a amanecer, ¿ya? Entonces, sabe que va al encuentro con Dios, pero tiene miedo. Entonces un raga que es enérgico también, yo toqué una pequeña parte de la escala, pero tiene una energía muy de una divinidad, ya de algo misterioso. Se esconde también ahí, por eso te digo, un cierto temor de este personaje, digamos, de la entrada a lo divino, que por eso te digo, un proceso humano. Todo el mundo vive con algún miedo y el problema no es ese. Lo importante es dar el paso siguiente. Claro, ¿cómo enfrentar eso? Enfrentarlo. Claro, ¿cómo enfrentarlo? Ahí, bueno, esto marca en la música, te está mostrando que, claro, utilizar una escala así, efectivamente, si tienes un proceso de miedo, te puede convenir tocar esa escala para que puedas darte cuenta que es simplemente un miedo ilusorio, o si está ahí el miedo, tomar energía para pasar, para atravesarlo, para que el miedo no te detenga. Claro. ¿Ya? Entonces ahí, por eso te digo, se pueden ocupar distintas escalas y la música india ofrece una amplitud de escalas y anudadas. Por eso te digo, procesos del día, procesos de momentos del día, y explican muy detalladamente una escala y qué emociones tienen asociadas. Entonces, a nivel emocional es donde se puede entender muy bien la música, porque provoca claro. Cosas. De eso se trata. El sonido, una escala emite una frecuencia, una vibración que a cada quien le va a tocar de una forma distinta, pero en general debería despertar eso. Claro. O sea, esta escala a todos por igual debería conectarnos con esas sensaciones, en este caso. Son como sensaciones, como planteaba Jung, de repente de medias arquetípicas, como que la humanidad entera hay cosas que son transversales. Sí. Como... Sí, la escritura en este caso de la música india, sí, tiene que ver con eso. Todos deberíamos sentir, digamos, algo similar cuando alguien toca, digamos, esta escala. Uh-huh. Aunque la toquemos en flauta, o aunque la toques en un sitar, o en otros instrumentos, claro. Todos deberíamos lograr sentir de alguna otra manera, o con mayor o menor intensidad, conectar con, en este caso, con lo que te hablé, de esta energía que tiene un cierto heroísmo espiritual, tiene un cierto deseo, pero hay un temor del encuentro con la divinidad. Yo siempre hago esta misma pregunta en el sentido de ¿cómo ha sido para ti en lo personal este proceso de estar en contacto con esta sabiduría, con todo este conocimiento, con estas vibraciones, estos sonidos, con estas escalas que de repente una persona, entre comillas, común y corriente no está tan familiarizada? Uh-huh. ¿Cómo has sentido tú? ¿En qué te ha ayudado? ¿Cuáles son los cambios que tú sientes que has tenido a lo largo de estos 10 años que has estado uh-huh. ya en contacto más con los sonidos de esta flauta desde un punto de vista un poco más terapéutico? Uh-huh. ¿Cómo lo he sentido? Bueno, maravilloso, en verdad ha sido una experiencia, un recorrido muy, muy lindo, muy satisfactorio. Haber encontrado estos instrumentos, haberme permitido la oportunidad de fabricarlos, y creo que al fabricarlos, por consecuencia también de tocarlos y poder manejarlos de una forma buena, de una manera, digamos, correcta. Y estar en contacto con este tipo de instrumentos, con este tipo de sonoridades, con este tipo de escala, la verdad que ha sido súper mágico, ha sido súper enérgico, en el sentido de la salud que trae tocar música, ¿ya? O sea, para mí este ha sido mi recorrido con la música, porque además tienen este enfoque terapéutico, espiritual.
está el proceso musical que ayuda a las conexiones cerebrales, tocar música nueva, estudiarte una nueva composición, aprender a improvisar. Bueno, todo lo que hace a tocar un instrumento musical es muy ya en sí terapéutico, porque te exige, digamos, pensar cosas que antes no pensaba, redes neuronales nuevas, y todo eso es extremadamente potente, incrementa la creatividad, digamos, tienes tu momento para, digamos, como por decirlo de una forma, desconectarte de tu cotidianidad, del mundo del trabajo, de la exigencia. Tienes un tiempo para ti, donde te recargas de energía limpia, de energía renovada. ¿Alguna de estas flautas? Mira, pueden encontrarme en Instagram, ya por @flautasétnicas, también por Facebook, Flautas Étnicas Lutería, y mi página web www.flautasétnicas.cl. Ahí, digamos, está mostrado las distintas flautas que tengo disponibles, que vendo en todos los tamaños. Ya hay distintas opciones de precios y opciones de clases también. Yo doy clases particulares, pueden ser presenciales o online también, para gente que esté en regiones o que viva en Santiago lejos. Y bueno, los horarios son a convenir. Tengo disponibles ciertos horarios en las mañanas o en las tardes, así que eso lo ubicamos de forma particular. Y yo tengo un programa bien completo de lo que es música india, Bansuri y música india. Y de las otras flautas en sí, yo hago un proceso de nivelación y entregarle los conocimientos y lo básico y lo necesario para que pueda con eso tocar y generar ya una base consistente. Que eso puede durar unas 6 a 8 clases. El proceso en el Bansuri, sí, yo aquí tengo también un programa más largo para ya profundizar, porque aquí ya te digo, es más música, para que lo piensen como, en vez de meterse, no sé, a estudiar la academia de Pro Jazz, donde, no sé, te dicen vamos a trabajar 1 año, 2 años, que la gente lo vea como así, o un ciclo de 1 año. Cuando uno toma un curso, en general, un curso dura, por eso te digo, un proceso, 1 año, un ciclo. Yo le recomiendo a la gente que se lo tome así cuando quiera aprender, porque en menos tiempo es imposible. Entonces esto requiere también una continuidad, una práctica, una constancia, donde vemos ejercicio, quedan con tarea para la casa, que la practiquen. Y yo, bueno, en ese sentido aquí estoy feliz de ir ayudando, y soy el más contento cuando la gente está aprendiendo también. Genial, pues Javier, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu hogar, por hablarnos de tu experiencia con estos instrumentos, y no sé si podríamos despedirnos con esa flauta nativa doble para escuchar esa sonoridad. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ti por la propuesta. Siempre una bonita instancia compartir lo que estoy haciendo en este programa que estás abriendo con la gente, de mostrar distintos tipos de instrumentos, el poder terapéutico que tienen, para que más personas puedan encontrar este tipo de instrumentos. Y así que bien, muchas gracias por la oportunidad también. Como te decía, el agradecido soy yo, y nos vamos con esa flauta maravillosa.